Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike big wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. ¿Sabías que las sirenas pueden tener conexiones bíblicas? Sí, es posible que esas criaturas místicas, mitad humanas, mitad peces, que han fascinado a las culturas durante siglos, no pertenezcan simplemente a los cuentos de hadas. Pero, ¿son realmente las amables criaturas marinas de los cuentos infantiles o algo mucho más oscuro? ¿Son dioses falsos o ángeles caídos? Hoy profundizaremos en las Escrituras para descubrir lo que dice la Biblia sobre las sirenas, los ídolos y los peligros espirituales escondidos en las profundidades del océano. Empecemos. Durante siglos, las sirenas han capturado la imaginación humana. Aparecen en innumerables historias de todo el mundo, desde la antigua Grecia hasta los mitos de las islas del Pacífico. A veces se los describe como encantadores y benévolos, en otros tan oscuros y peligrosos. Pero hay una pregunta que rara vez se hace. ¿Podrían estas criaturas legendarias tener una conexión más profunda, incluso bíblica? Hay un viejo cuento sobre las sirenas que se remonta a muchos siglos atrás. Comienza en las agitadas aguas del Atlántico Norte. El capitán Elías Maro, un experimentado marinero, guiaba su barco, la Tempestad, por mares traicioneros. Su tripulación, cansada por meses de aislamiento, a menudo susurraba sobre las sirenas que creían que habitaban el océano. Elías descartó tales discursos como una tontería. Pero una fatídica noche, bajo una luna roja como la sangre, la tripulación escuchó una dulce e inquietante melodía elevarse sobre las olas. Era algo que nunca antes habían oído. La canción tocó algo muy profundo dentro de ellos, un anhelo de amor, descanso y hogar. Uno a uno, los marineros emergieron a cubierta, hipnotizados por el canto de las sirenas. Elías intentó gritar por encima de la música, pero su voz fue ahogada por el deseo abrumador que también lo dominaba. Ahora podía verlas, justo delante del barco. Mujeres etéreas con colas relucientes y ojos brillantes como estrellas distantes. Las sirenas los llamaron con las manos extendidas en un gesto de bienvenida. «Vuelve», rugió Elijah, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Uno a uno, sus hombres saltaron del barco, persiguiendo la ilusión del paraíso. El océano se los tragó enteros, y cuando el último marinero desapareció bajo las olas, la música cesó. El capitán quedó solo, atormentado por la belleza que le había robado a su tripulación. Al principio, las sirenas parecen alejadas de las páginas de las Escrituras. Pertenecen al folclore, no a la fe. ¿O pertenecen? Lo cierto es que, aunque la Biblia no utiliza la palabra sirena, sí menciona seres que guardan sorprendentes similitudes con estas figuras míticas. Y cuando miramos más de cerca, estos seres no son las criaturas mágicas y bondadosas que vemos en las películas o los cuentos de hadas. En cambio, la Biblia nos ofrece una advertencia sobre los peligros espirituales que pueden estar relacionados con el mito de las sirenas y su conexión con un antiguo ídolo adorado por uno de los mayores enemigos de Israel. Esta no es solo una historia del pasado, es una lección para hoy. La Biblia advierte repetidamente sobre los peligros de los ídolos, cosas que pueden separarnos de Dios. Las sirenas, con su atractivo y misterio, simbolizan el tipo de tentaciones que parecen hermosas en la superficie, pero que conducen a la ruina espiritual. Y esto no es solo una metáfora. En la antigüedad, un dios falso en particular tenía un parecido sorprendente con una sirena.
Su historia está entrelazada con el Antiguo Testamento. El nombre de este dios era Dagón, una figura mitad hombre, mitad pez, adorada por los filisteos. Sus templos eran símbolos de rebelión contra Jehová, el Dios verdadero. Pero como veremos, cada vez que Dagón se enfrentó al Señor, fue dramáticamente derrotado. Hoy exploraremos la historia de este dios sirena, su conexión con los mitos de las sirenas y lo que esto significa para nosotros como seguidores de Cristo. No es solo una lección histórica, es un llamado a examinar nuestros corazones, porque los ídolos pueden verse diferentes hoy, pero su poder para distraer y destruir sigue siendo el mismo. En el corazón del mundo antiguo, mucho antes del surgimiento de las naciones modernas, existía una vasta red de sistemas de creencias. Estas creencias a menudo giraban en torno a dioses que supuestamente controlaban las fuerzas naturales, como los mares, la lluvia e incluso la fertilidad. Entre estos dioses destacaba un nombre: Dagón. No era un ídolo más en la larga lista de dioses falsos. Fue considerado uno de los más poderosos de su tiempo. Venerado como el padre de Baal, otro dios infame mencionado en la Biblia, su influencia se extendió por siglos y sus templos se encontraban entre los más destacados de las ciudades filisteas. Sin embargo, las Escrituras nos ofrecen una visión más profunda de lo que realmente representaba Dagón. No era solo una figura cultural, era parte de una batalla espiritual mucho más grande, una batalla entre el Dios verdadero y los dioses falsos de este mundo. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:20, lo que los paganos sacrifican, a los demonios lo sacrifican, no a Dios. No te quiero seremos cómplices de los demonios. La Biblia deja claro que ídolos como Dagón representan fuerzas demoníacas que intentan separar a la humanidad del Creador. Dagón era una ilusión espiritual, un dios falso que se oponía al Todopoderoso. Los registros históricos muestran que el culto al dios Sirena se remonta aproximadamente al año 3000 a.C. Su nombre aparece en textos antiguos y sus templos eran centros de actividad religiosa en las ciudades filisteas de Ashdod, Gaza y más allá. Para los filisteos, Dagón no era solo un dios. Él era su protector y proveedor. Pero el Señor Dios se enfrentó directamente a este dios Sirena. La respuesta es sí. En 1 Samuel 5 vemos un momento dramático. Los filisteos capturaron el Arca de la Alianza después de derrotar a Israel en la batalla. Creyendo que esto demostraba la superioridad de Dagón, llevaron el arca al templo de Dagón en Ashdod y la colocaron a los pies de su estatua. Para los filisteos, esto simbolizaba la victoria de su Dios sobre Jehová. Pero lo que sucedió después sacudió su fe en Dagón hasta la médula. Cuando los habitantes de Asdod se levantaron temprano a la mañana siguiente, allí estaba Dagón, tendido boca abajo en el suelo delante del arca del Señor. Volvieron a colocar la estatua en su lugar, pero a la mañana siguiente encontraron a Dagón acostado nuevamente, esta vez con la cabeza y las manos rotas. Solo el torso quedó intacto. He aquí, Dagón yacía boca abajo en el suelo delante del arca del Señor. Le cortaron la cabeza y ambas palmas de las manos en el umbral. Esto no fue una coincidencia. Fue una clara demostración del poder de Dios, una declaración de que ningún ídolo, por muy reverenciado que fuera, podría permanecer en su presencia. Pero la humillación no terminó ahí. El Señor golpeó a los filisteos con plagas y se vieron obligados a devolver el arca a Israel. Esta fue una declaración de la autoridad suprema de Dios, una lección que sigue siendo relevante para nosotros hoy. Y si crees que esa fue la única humillación de este Dios falso, piénsalo de nuevo. Mucho antes de que el arca de la alianza fuera llevada al templo de Dagón,
Los filisteos ya se habían enfrentado al Dios de Israel en una de las historias más dramáticas del Antiguo Testamento, la historia de Sansón. Esta no fue solo una batalla de fuerza, sino de fe y guerra espiritual. Sansón fue elegido por Dios como juez y libertador de Israel, dotado de fuerza sobrenatural para luchar contra los filisteos. Desde su nacimiento fue apartado como nazareo, una persona dedicada al servicio de Dios. Sin embargo, a pesar de su extraordinaria fuerza y vocación, Sansón enfrentó debilidades que finalmente lo llevaron a su caída. La historia de Sansón es un poderoso recordatorio de cómo incluso los más fuertes entre nosotros pueden caer cuando nos alejamos de Dios. Permitir que el pecado y la tentación echen raíces en nuestras vidas puede llevarnos a una caída espiritual. La derrota de Sansón se produjo por traición. Su amor por Dalila, una mujer filistea, lo cegó ante sus verdaderas intenciones. Dalila, sobornada por los líderes filisteos, engañó a Sansón para que le revelara el secreto de su fuerza. Su cabello sin cortar, símbolo de su voto nazareo a Dios. Cuando le cortaron el cabello, las fuerzas de Sansón lo abandonaron y fue capturado por los filisteos. Los filisteos creían que la captura de Sansón era una prueba de la superioridad de Dagón sobre Jehová. Para ellos, esto fue más que una victoria militar, fue un triunfo espiritual. Llevaron a Sansón al templo de Dagón para celebrar la supuesta victoria de su Dios y humillar aún más a Sansón. Entonces los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su Dios, y celebrar, porque decían: «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Cuando el pueblo vio a Sansón, alabaron a su Dios, diciendo: «Nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el devastador de nuestra tierra, que mató a muchos de nosotros». Para los filisteos, la derrota de Sansón fue una prueba de que Dagón había triunfado sobre Jehová. Pero Dios estaba a punto de convertir este momento de humillación en una de sus mayores demostraciones de poder. En su punto más bajo, Sansón se volvió a Dios. Cegado y debilitado, finalmente comprendió que su fuerza siempre había venido del Señor, no de él mismo. En un momento de arrepentimiento y fe, Sansón oró pidiendo un último acto de fortaleza. En Jueces 16:28, Sansón clamó al Señor: «Oh Señor Dios, acuérdate de mí y fortaléceme, oh Dios, solo esta vez más, para que me vengue de los filisteos a causa de mis dos ojos». Dios escuchó la oración de Sansón. En un increíble acto de poder divino, Sansón empujó las columnas centrales del templo, provocando que toda la estructura colapsara. Miles de filisteos, incluidos sus líderes y adoradores, quedaron aplastados bajo los escombros. Sansón dijo: «Que muera con los filisteos», y se estiró con todas sus fuerzas, y la casa cayó sobre los señores y sobre todo el pueblo que en ella estaba. Así, los muertos que mató en su muerte fueron más que los que había matado durante su vida. Eso no fue solo una victoria física, sino una declaración espiritual. El Dios de Israel mostró su supremacía sobre Dagón, el dios falso de los filisteos. A pesar de los fracasos de Sansón, Dios lo usó para cumplir su propósito y demostrar que ningún ídolo, por muy poderoso que parezca, puede derrotar a Jehová. En el mundo antiguo, los ídolos como Dagón eran tallados en piedra o madera, representando dioses falsos que prometían prosperidad, fertilidad o victoria. Hoy en día, nuestros ídolos pueden no parecer estatuas, pero son igual de reales y peligrosos. Toman la forma de las cosas que perseguimos con todo nuestro corazón, a menudo a expensas de nuestra relación con Dios. La idolatría no es solo un remanente del pasado, está vivo y coleando hoy, entretejido en el tejido de nuestras vidas modernas.
La Biblia nos advierte que cualquier cosa que pongamos por encima de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. Pero, ¿cómo lucen estos ídolos en nuestro mundo actual? Uno de los cantos de sirena modernos toma la forma de pantallas brillantes, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles llenas de notificaciones. Cada alerta promete conexión, entretenimiento u oportunidad. Las plataformas de redes sociales, con sus interminables pergaminos e imágenes cuidadosamente seleccionadas, crean una falsa sensación de realidad en la que todos parecen más felices, más exitosos y más hermosos. Al igual que los marineros hechizados por las sirenas, los individuos modernos se sumergen cada vez más en el abismo digital. Se pierden horas buscando validación en me gusta y comentarios, comparándonos con vidas filtradas. Esta búsqueda se vuelve agotadora y genera ansiedad, depresión y un sentido fragmentado de autoestima. Pero eso no es todo. Otra trampa moderna refleja el canto de sirena: el consumismo. Los anuncios susurran promesas de felicidad, estatus e identidad. Compra esto y estarás completo, dicen. La gente trabaja incansablemente para pagar los lujos, creyendo que estos objetos llenarán el vacío interior. Pero el materialismo, como el canto de sirena, es una mentira. La emoción momentánea de adquirir algo nuevo desaparece, dejando a los individuos más vacíos que antes. Las deudas aumentan, las relaciones sufren y el ciclo de búsqueda de lo inalcanzable continúa, alejando a las personas de la verdadera realización. Además, el dinero es uno de los ídolos más evidentes de nuestro tiempo. Promete seguridad, estatus y poder, convenciéndonos de que cuanto más tengamos, más felices seremos. Pero la Biblia nos recuerda que la búsqueda de riqueza es un camino peligroso. En Mateo 6:24 está escrito: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o amará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y al dinero. Cuando perseguimos el dinero, no solo nos roba el tiempo, sino también el corazón, convirtiéndose en aquello en lo que confiamos en lugar de en Dios. Pero como enseña la Biblia, el dinero nunca puede satisfacer verdaderamente. Solo Dios puede proporcionar la paz y la plenitud que buscamos. Nuestra cultura también está obsesionada con el placer. Buscamos constantemente lo siguiente que nos haga sentir bien. Pero la Biblia nos advierte sobre vivir solo por placer. En Eclesiastés 2:10-11 leemos: no negué a mis ojos todo lo que deseaban, ni privé a mi corazón de los placeres. Sin embargo, cuando evalué todo lo que mis manos habían hecho y lo que había logrado con mi esfuerzo, todo no tenía sentido, una persecución tras el viento. El placer no es inherentemente malo, es un regalo de Dios cuando se disfruta de la manera correcta. Pero cuando lo buscamos por encima de todo, se convierte en un ídolo, y como todos los ídolos, nos deja vacíos y con ganas de más. El deseo de poder y control es otro ídolo común, ya sea en el trabajo, en las relaciones o incluso dentro de nosotros mismos. Nos esforzamos por sentirnos importantes y en control. Pero esta búsqueda a menudo conduce al orgullo, la opresión y la corrupción. Sin embargo, como dice en 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo reposa en mí. La verdadera fuerza no proviene de dominar a los demás, sino de someterse a Dios. Cuando le damos el control, Él trabaja a través de nuestras debilidades para lograr sus propósitos. El orgullo es quizás el ídolo más sutil de todos. Es la creencia de que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios. Aparece en nuestros logros, en nuestra apariencia e incluso en nuestras actitudes hacia los demás. Dios se opone a los soberbios, pero muestra favor a los humildes. El orgullo nos dice que tenemos el control,
Pero la Biblia nos recuerda que la humildad es la clave para experimentar la gracia de Dios. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo y reconocemos nuestra dependencia de Él, abrimos la puerta a sus bendiciones. La idolatría no es solo un mal hábito, es un peligro espiritual. Pablo advierte en 1 Corintios 10:20, los sacrificios de las naciones son ofrecidos a los demonios, íos, y no a Dios. Y no quiero que seáis cómplices de los demonios. Así como Dagón era un dios falso, los ídolos de hoy, ya sea riqueza, fama o incluso relaciones, son herramientas que el enemigo usa para alejarnos de nosotros, Dios. Estas distracciones pueden parecer inofensivas, pero son insidiosas, y poco a poco van ocupando el lugar de Dios en nuestros corazones. La historia de la derrota de Dagón es un poderoso recordatorio de que ningún dios falso, ningún ídolo, puede oponerse al Señor. Como dice el Salmo 16:2-4, yo digo al Señor, tú eres mi Señor. Fuera de ti no tengo ningún bien. Los que corren tras dioses ajenos sufrirán cada vez más. Debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué ídolos hemos permitido entrar en nuestras vidas? ¿Es el dinero, la popularidad, la aprobación de los demás? Sea lo que sea, no se puede comparar con el gozo y la paz de conocer al único Dios verdadero. Hoy, comprometámonos a derribar los ídolos en nuestras vidas y a poner a Dios nuevamente en el lugar que le corresponde. Si este mensaje te ha inspirado, haz clic en me gusta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para obtener más ideas bíblicas. No olvides comentar a continuación qué historia bíblica te inspira más. Continuamos esta conversación. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga.